Aquí te van mis 6 razones del por qué el Ecuador debería aprovechar el petróleo que está en el Yasuní o en el famoso ITT. La primera de ellas es que el Perú ya está explotando el Yasuní desde hace muchos años. El lado del Yasuní, que le llaman Loreto en la frontera, en el otro lado peruano, el norte del Amazonas peruano. Desde hace varios años existen varias empresas que están explotando. Por ejemplo, el lote 67 de Loreto, la empresa Perenco de Francia está extrayendo hasta 200.000 barriles de petróleo en ese sector cada año. 200.000 barriles de petróleo, es algo impresionante. Y incluso en los planes del Perú en un momento determinado estuvo el invadir ese territorio, parte del tema del CENEPA, de la guerra del CENEPA de los años 90 entre el Ecuador y el Perú, era quedarse con todo ese sector, ya que el pozo de petróleo, la bolsa de petróleo que ahí hay, es muy importante para los recursos, para las ganancias peruanas. Ojo, como Perú está extrayendo ese petróleo allí en el Yasuní peruano, que es casi frontera con el Ecuador en la selva, el Perú no necesita invadir el Ecuador porque ese pozo grande de petróleo cubre tanto la frontera del Ecuador como también la frontera del Perú. Así que si el Ecuador no aprovecha ese petróleo, sí lo va a hacer estas empresas europeas que están en el Perú, y que, como sabemos, el Perú es un país que tiene un gobierno hipercorrupto, no nacionalista, y que ese petróleo obviamente se lo van a llevar los franceses o alemanes o estadounidenses, y no va a ser de beneficio para los peruanos. En todo caso, nosotros deberíamos ser pilas, porque si nosotros no extraemos ese petróleo y no nos beneficiamos de los beneficios de esa venta de ese producto o del refinamiento de ese producto, lo van a hacer los peruanos, los estadounidenses, los canadienses o quien sea. Así que hay que ser pilas. En esto estamos hablando de negocios. Segundo, el Ecuador tiene contratos con petroleras que ya están explotando los pozos del Yasuní y que han firmado contratos con el Ecuador por inversión. O sea, Perenco incluso también, y otras compañías más como Schlumberger también de Francia, ya están allí en el ITT, están trabajando, han invertido. Y si el Ecuador obviamente se decide salirse de estos convenios, estos contratos de extracción de petróleo allí en el Yasuní, obviamente el Ecuador tendrá que pagar una multa. Ejemplo, cuando Ecuador expulsa a la Chevron del Ecuador por la contaminación que hizo en su momento la Texaco, Ecuador pagó en el gobierno de Rafael Correa 2015 más como 1.500 millones de dólares en un auto arbitral que fue impuesto desde Estados Unidos. Entonces, Ecuador tiene las de perder si es que se decide incumplir los contratos. Entonces, es un poco difícil si gana el sí en el Yasuní para afectarnos a nosotros los ecuatorianos. 3. USA y Europa se quedan con ese petróleo a cambio de deuda, o China. Si es que nosotros a mediano o largo plazo no aprovechamos ese petróleo, es muy probable que a través del Fondo Monetario Internacional, la deuda internacional, el Banco Mundial o lo que sea, van a los gobiernos de turno a presionarlos para que se dé un canje de petróleo por deuda, como lo está haciendo China ya con reservas de petróleo del Ecuador prácticamente desde el 2013. 4. Lazo y Moreno dejaron al Ecuador quebrado. ¿Tú crees que tus impuestos mantienen al Estado? ¿Tú crees que las carreteras, las escuelas, los hospitales, o lo poco o mucho que se haya hecho en otros gobiernos, las cárceles, la seguridad se paga con tus impuestos, con tu IVA? Estás loco, estás chiflada. Eso es falso. El Ecuador en más de un 65% se mantiene a través de la venta del petróleo. Pudiera ser más si es que tuviéramos refinamiento y industrialización, pero no tenemos eso. Tenemos 2 refinerías que solamente sirven para asfalto y un poco de cosas más, pero de ahí no tenemos industrialización, nunca lo hemos sido. Por eso somos un país en transición hacia la industrialización, y por lo tanto vendemos petróleo y compramos gasolinas caras, y eso no va a cambiar, señores ecologistas o de la nueva moda woke conservacionista, que ni siquiera saben dónde están parados. 4, perdón, esa era la 4. Bueno, para terminar el 4, ciertamente necesitamos de presupuesto para salir de la grave crisis en la que nos encontramos, y tus impuestos, tus mínimos y pequeñísimos impuestos, solo cubren un 15% del presupuesto del Ecuador. Un 15%. Estamos en déficit, incluso vendiendo petróleo a buen precio, o minerales o lo que sea. ¿Tú crees que vas a sacar al Ecuador de la situación en la que está, pagando solamente tus míseros impuestos? Que, por cierto, tú te quejas por estar pagando esos impuestos. Ponte pilas. 5. Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Arabia Saudita, Qatar, el famoso Dubái, donde te gustaría ir a pasar vacaciones. Todos estos territorios, países, naciones, se han desarrollado o son ricos gracias a la venta de su petróleo.
hacia el manejo soberano de este recurso y también del refinamiento y la industrialización de sus derivados. Incluso el plástico que está dentro del celular que estás utilizando para ver este video y mucha de la tecnología que te rodea está hecha a base de petróleo. Incluso esta camiseta, que tal vez fue hecho en algún lugar de Asia o lo que sea, se transportó a través de petróleo. Esta gorra o lo que sea, en general, el petróleo mueve la industria del mundo en más de un 70% todavía. Entonces, ponte pilas. Si queremos que el Ecuador sea un país desarrollado, necesitamos de los recursos ahora, antes de que los de Europa nos digan, ¿saben qué? Ya no se necesita más el petróleo. ¿Y qué vamos a venderles a ellos si no tenemos con qué competir? En este momento todavía sí podemos. Entonces, para dar solamente un ejemplo, tú dices de Estados Unidos, miren cómo se industrializaron los británicos o los norteamericanos. Pues les debo decir que durante todo el siglo XX, ¿saben cuál fue el primer país exportador de petróleo y derivados del planeta? ¿Saben cuál fue? Estados Unidos. Por eso fue la gran potencia. ¿Y saben por qué se está decayendo Estados Unidos y hay una inflación que no dicen, pero está cerca del 20%? Acabo de venir de Estados Unidos y todo está re caro. Y no se puede manejar automóviles porque ya no se puede pagar la gasolina. ¿Saben por qué? Porque ya no tienen petróleo. ¿Y por qué los europeos están diciendo que salgamos a otro tipo de energías? ¿Y por qué están haciendo una guerra en Ucrania-Rusia? Porque no tienen petróleo y quieren ese petróleo como sea. Como el petróleo que tenemos acá en el Yasuní, se lo están llevando por el Perú. Que por cierto, Perú tiene contratos menos favorables para el Perú, como los que en cambio, según la Constitución del Ecuador, las empresas sí deberían pagar más por el petróleo del Ecuador, porque desde ciertos años ahora los contratos solamente son por prestación de servicios, no por la venta directa del petróleo, como pasó durante décadas, que por cada barril de petróleo que se extraía de nuestro país, las compañías estadounidenses se llevaban hasta el 98% de la venta del petróleo se iba para los gringos y nos quedaba un 2 o 3%. ¿Sabían ustedes eso? E incluso las compañías petroleras no pagaban impuestos. Incluso Moreno les perdonó más de 2.000 millones de dólares en impuestos a esas empresas petroleras. Por lo tanto, sean pilas. Primero, investiguen para poder hablar. La sexta, la moda engañosa del ecologismo internacional impuesto desde Europa y Estados Unidos es usado para que compremos sus meras tecnologías, sus nuevas tecnologías de paneles solares o tecnología alemana, estadounidense, hasta jaspas eólicas de origen español, etcétera, etcétera, que son muy caras, por cierto, y no son muy eficientes, así como compramos su maquinaria que no funcionaba o su maquinaria que funcionaba con petróleo en el siglo XX. ¿Por qué se industrializó Estados Unidos y Europa sobre nuestros otros países? Porque ellos, como tenían el desarrollo del petróleo, nos vendieron maquinaria que se basaba en el recurso que ellos tenían en mayoría, que era el petróleo. ¿Saben de dónde se extrajo la mayoría del petróleo durante el siglo XX? De pozos de petróleo en Texas. Por eso el referente para América es el West Texas. Y para el caso de Europa es el Brent. El Brent, ¿saben de dónde se extrae? Del Reino Unido. ¿Cuál es el segundo país que más petróleo ha producido durante el siglo XX? ¡Reino Unido! Entonces se están mintiendo o engañando si quieren pensar que un país se ha desarrollado en el siglo pasado por educación, tecnología o porque sus mentes son brillantes. Pues debo decirles que los países que se desarrollaron y fueron ricos en el siglo XX y XIX, ¿saben por qué fue? Porque tenían petróleo y tenían industrias propias de petróleo y tenían también industrias pesadas de desarrollo de derivados de petróleo, y todavía nosotros como ecuatorianos que tenemos reservas de eso podemos sacar ventaja de aquello porque ya no hay esa competencia. ¿Por qué? Porque el Brent y el Texas ya no existe, ya no hay. Debemos imponer los precios y a futuro, les debo decir, el barril del petróleo va a subir mucho, muchísimo. Por lo tanto, por todas esas razones debemos sacarle provecho al Yasuní, pero con soberanía, con un gobierno, con una estructura que realmente defienda los derechos y las ganancias para el pueblo ecuatoriano, para los ecuatorianos, y no lo que hemos tenido de mequetrefes, que he conocido varios, presidentes o ministros, presidentes de Petroecuador o ministros de Energía y Minas, que trabajan para esas petroleras y que lo único que hacen es engañarle al pueblo ecuatoriano, en este gobierno de Lazo y Moreno, por ejemplo, mientras ellos reciben comisiones para tener mansiones en Cumbayá, en San Borondón, y tener casas en Texas, en San Antonio, y ser millonarios a costa de nosotros, los pobres tontos, pues en cambio nos dicen que no, que ahora hay que comprar tecnología europea o estadounidense para dejar de contaminar. Así que el tiempo es ahora. Yo les digo en la consulta del día domingo, voten no a dejar el petróleo en el Yasuní. Nosotros necesitamos ese petróleo porque somos pobres. Somos muy pobres, ecuatorianas y ecuatorianos, y necesitamos salir de esa miseria, así como lo hicieron otros países con sus recursos naturales hace ya un siglo o 2 siglos atrás. Hasta luego.